Arratsaldeon, plazer bat hemen izatea, eskerrik asko gonbidapenagatik. Beti zaila da Bazkalondoren berriz lan egitea, beraz saiatuko gara saio hori arin egiten. Aintzin aipatu zituzten los supervivientes, gaur gara los valientes. Uste dut goiza oso aberatsa izan dela, eta elkarrizketei hasi baino lehen, igual, nahi dituzke goizean aipatu diren puntu batzuk komentatu. Primero decir que aunque el programa ponga que soy experta, me siento aquí más ciudadana que experta. Llevo muchos años trabajando en la búsqueda de otros modelos de democracia, especialmente basados en la democracia deliberativa y en modelos que incluyen personas elegidas de manera aleatoria. Pero de verdad que hoy me siento ciudadana y seguramente cosas que voy a decir en esta introducción tienen más que ver con mi punto de vista desde la ciudadanía que de otro lugar, ¿no? Me gustaría recordar lo que dijo esta mañana el mismo Markel Olano, que hay una gravísima crisis de confianza en el sistema político. Creo que se ha repetido varias veces, pero realmente creo que las cifras son muy dramáticas. El propio Markel Olano recordó este sociómetro que dice que el 75,4% de los guipuzcoanos y las guipuzcoanas no confían en la política y solo el 17,8% sí lo hace. Y en esa misma encuesta sale que el 73,6% no ha oído hablar de etorkizuna iraikiz. Entonces, eso también un poco para reponer todo esto en un marco más global de los que estamos aquí, pues somos gente como muy cercana a esos procesos, pero realmente la gran mayoría está muy lejos de todo lo que estamos hablando. Y como lo dijo también Daniel Innerarity, creo que realmente hay motivo para ponerse dramático. O sea, empezó así y creo que sí. O sea, nos gustaría no hacerlo, pero creo que necesitamos un reseteo completo del sistema político, imaginar un nuevo sistema, y lo que estamos todavía preguntándonos es cómo mejorar los márgenes. Y cosas que hemos hablado esta mañana y que vamos a incluso hablar ahora, de la participación, la transparencia, la rendición de cuentas, por supuesto que son cosas importantísimas, estáis haciendo un trabajo increíble desde la institución, pero sigue siendo el margen, ¿no? Y me pregunto también, otra vez retomando esa idea de Daniel Innerarity del autogobierno, que me ha parecido tan interesante, pero claro, la pregunta luego sería, ¿eso cómo se hace? También me gustaría tomar como metáfora el espacio en el que estamos. No me malinterpretéis, no estoy criticando ni la elección del lugar ni a la escenografía, que es magnífica, pero un poco simbólicamente, digamos, los elementos que estamos viendo aquí creo que son también, quizás que quieren decir cosas. Estamos en alguna manera en un búnker, ¿vale? No hay puertas, no hay ventanas, y creo que mucha gente todavía estamos percibiendo la institución como un búnker. Esta mañana también hubo manifestaciones fuera, pues quizás no se podía hacer nada, pero ahí no hubo canales, ¿no? para hablar con esta gente. Esas imágenes de la ciudadanía, un poco escuchando pues varias personas esta mañana también, es un poco como me doy cuenta que desde la institución sí que veis que todas estas personas están ahí, que hay que hablar con ellas y que hay que conectar, y que ya lo estáis haciendo, pero siguen siendo como muchas veces imágenes que están ahí fuera, ¿no? La metáfora del espejo, no sé muy bien cuál era la intención primera, pero yo la veo como que tú te ves en la institución, ¿no? Cuando miras al espejo, y a mí quizás lo que me gustaría ver es un espacio de deliberación. O sea, no me interesa tanto ver mi opinión que puedo tener más o menos formada en la institución, sino espacios donde yo pueda deliberar con gente que piensa diferente que yo. Y finalmente estamos en un centro cultural, y creo que eso también se ha hablado muchísimo esta mañana. Necesitamos un cambio cultural radical. Entonces ahí sí que me parece que es especialmente acertado estar en un lugar así, ¿no? Bueno, para ir un poco al tema que nos va a ocupar, pensar los mecanismos de participación, y más allá, como dijo Cristina Monge, pensar en una mejor gobernanza, podría ser el principio de una reflexión sobre una refundación del sistema político. Desgraciadamente, demasiadas veces la participación se queda en una herramienta de legitimación, o en el mejor caso de ajuste, de políticas decididas por los responsables políticos. Entonces, la cuestión en consecuencia que me gustaría plantear a las tres personas invitadas de hoy sería la cuestión del cómo. ¿Cómo, con qué mecanismos concretos garantizamos una participación emancipadora, aunque suena igual a una palabra de los años 70, capacitadora, vectora de transformación, que permita un verdadero reequilibrio de poderes en el sistema político?
Antes de precisar las preguntas que haré, voy a presentar las tres personas invitadas. Bueno, creo que la presentadora antes ya lo ha hecho y creo que tenéis también sus biografías en el folleto. Pero bueno, María Ubarretxena, que es actualmente alcaldesa de Arrasate, tuvo cargos en el gobierno vasco, fue directora de Economía Social y también ha sido entre 2013 y 2015 presidenta del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi. Bruno Kaufmann es, entre otras cosas, copresidente del Foro Mundial sobre la Democracia Directa Moderna, que tuvo lugar aquí en Donostia en el 2016 y que tendrá lugar este año en una ciudad de Taiwán, en Taichung. Pero también, eso no lo pone en el folleto, entre el 2010 y el 2018 ha sido miembro del Consejo Municipal de Falun, una ciudad de 60.000 habitantes en el norte de Suecia, donde presidió la iniciativa de gobierno abierto y participativo. Y es también el autor de dos libros, uno que se llama Pasaporte Europeo para la Ciudadanía Activa, disponible en 22 idiomas, y de Pasaporte Global para la Democracia Directa Moderna. Y finalmente, Joseba Musika, director foral para la participación ciudadana de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que también ha tenido cargos políticos, que ha sido teniente de alcalde del Ayuntamiento de Elorrio y concejal del Ayuntamiento de Elgueta entre el 2003 y 2011. Vamos a empezar con la primera pregunta. Realmente tenemos tres preguntas muy concretas sobre la participación. La primera será, ¿cómo se definen las preguntas o los temas que se someten a los procesos participativos y quién participa? La segunda pregunta será, ¿cómo se delibera? Y la tercera será, ¿qué pasa con las decisiones o las recomendaciones que se toman? Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo se definen las preguntas o los temas que se someten a un proceso participativo? ¿Quién participa? Empezará María, luego hablará Bruno y luego hablará Joseba. Vale, bueno, arratsaldeon guztioi, ez dakit entzuten da, bai. Bueno, nik erantzun hau, erantzuteko, beti jartzen dugu simila, udaletxe bat kudeatzea edo herri bat kudeatzea, etxe bat kudeatzea bezala dela. Zergatik, herria danon etxea dalako, eta azkenean kudeaketa, etxe baten egiten den kudeaketa ernantzekoa dalako, kontuak dauzkazu, bakoitza dauzka bere gastuak, hipoteka ordaindu behar duenak hipoteka, bestelako gastuak, janariaren erosketa, umeen zaintza, kotxe bat erosi behar baldin bada. Udalerria da berdina, baina beste eskala baten. Eta parte hartzeari dagokionean, egia da parte hartzeaz asko hitz egiten dugula, agian Arrasatek berezitasun badauka, kooperatibismoaren mundua Arrasaten dagoelako, eta kooperatibistak oso badaukatelako aukera, euren kooperatiban berabakiak hartzeko eta parte hartzeko, agian badago gizarteak badauka joera hori galderak egiteko, jakiteko eta esplikazioak eskatzeko baita ere. Baina egia da, politikan eta erakundeetan parte hartzearen mundua nahiko berria dela eta denok egin dugula nola baiteko parte hartze prozesu guztiz ezberdinak eta bide hau konjuntoa da. Eta gauza batzuetan seguruna asmatu egin dugu eta beste batzuetan ez dugu asmatu. Eta hor goaz ikasten, bidea egin behar dela guztiz argia da, ez? Orduan, etxearekin egiten nuen naren parekatze hau. Etxe baten erabaki pilo bat hartzen dira. Ze afalduko deun bihar, gure semean hezkuntza ze ikastetxera bialduko deun, ze kotxe erosiko deun, edo ze koloretan margotuko deun etxeko pasilloa. Eta erabaki guztiak ez daukate garrantzia berdina, eta diet ezberdinak. Eta erabaki horrek hartzeko zuk partekatzen duzu, edo zure bikotearekin, edo zure seme-alabekin, edo lagunekin, edo zure gurasuekin. Ordan politikan azkenean berdina da. Guk azkenean egin ditugu parte hartze prozesu guztiz ezberdinak direnak. Urbanismoko gai batek behar du informazioa, bilerak, jendeari esplikatu behar zaizkio legeak, gauza oso farragosoa da. Horrek eskatzen duen herritarraren gatik, eskatzen duen esfortzua handiagoa da. Horrelako erabaki bat hartzeko beste informazioa behar dezu, esatera, kotxe bat erosten dezunean, konzesionario joan, kesi hibrido, kesi elektrikoa, kesi monovolumena, begatzen duzu katalogo pilo bat, olako erabaki bat hartu horretik. Aldiz, etxeko pasilloa margotu behar da gris perla edo okre. Baina erabaki bat da baita ere, eta jendeari gustatzen zaio hori ere aukeratzea, eta ze baterako hor daukazu, mural baten aukeraketa. Balen goratzen ez, Donostiako udaleko teknikaria horrek goizeko panel batean kontatu duena eta esan du, ikusten dugu herritarrei gustatzen zaizkien gauzak diela, edukiontzekin lotuta daukatenak, lorategiarekin,
Bueno, hori ere bada, eta ez dauka zergatik izan behar urbanismoko gai batek bestea baina garrantzitsua. Tanak die garrantzitsuak. Eta bakoitzak eukide dezake interes ezberdin bat. Horregatik esaten dugunean, zer galdetu behar da, edo zer eraman behar da parte hartzera, eta zerrez. Dana eraman beharko litzateke parte hartzera, baina eskala ezberdinetan. Horretarako formula egokirik badaukagu, guk momentuan ez, 4 urte hauetan egin dugu ibilbide bat, esan bezala jarritugu prozesu oso desberdinak, ingurumenaren maila, kirolaren maila, beste maila baten, urbanismoko prozesuak beste maila bat eskatzen zutenak, baina baita ere, basan duten bezala, mural baten aukeraketa edo jolas parke baten aukeraketa. 5 aukeraren bitartez, eta hor bai, demokrazia zuzenaren bitartez. Dala oso erresa, dala boto bat ematea, baina ere ikusi dugu, jendeari gustatzen zaiola, eta agian urbanismoarekin lotutako prozesu luze horietan edo mugikortasun plana zehazteko eskatu ditu hainbat sesio ezberdin oso luziak teknikariekin, deliberazioa, eta horrek eskatu du lan sakon bat eta hurbildu die esate baterako 20 herritar, eta agian jolas parke baten aukeraketa da mugikorretik, ikusten ditut, 4 aukera daz, eta egiten dut oso errez, ematen dit aukera. Ze ere, konturatu behar gara, eta horregatik esaten dugu ez, agian herritarrengatik urruti gaudela, herritarrak euren bizitza daukate. Euren lana, euren familixia, erosketak egin, umiak estraeskolarrak, ez dakiz ez daukate denbora arratzaldeko zazpiretan kulturatxera noia eta egoten izan 2 ordu mugikortasun maila egiten, ez? Orduan nik uste dut herritarrak esaten dutela, niri gustatzen zait, nire udaletxeak jartzea martxan prozesu parte hartzaileak eta emate aukera parte hartzeko. Eta gero nik ikusiko dut, nik honetan parte hartzen duten, edo ez. Igual prozesu honetan ez dut hartzen parte, eta hartzen dut bestian niretzako erosu delako, baina ere hartzen dut parte. Baina bai nahi dut nire udaletxeak eta nire udalak aukera hori danoi emotea. Eta danok dauzkagunez, barkatu ja azkena, interes ezberdinak, uste dut, aberastasuna horti datorrela, prozesu oso ezberdinak jartzeko aukera daukagula. Ondo, eskerrik asko. Bruno? Yes, thank you very much. Let me start with 3 remarks. First, I understand sometimes it's difficult for people to understand if I'm from Sweden or if I'm from Switzerland. And many countries have problems with differentiation, and it's not a problem for me because I'm from both countries. So I'm a citizen of Switzerland, I'm a citizen of Sweden, and I vote in all these places. And secondly, to be here, it's really a pleasure for me. It's a honor to me to be back here in San Sebastian. I'm the global democracy correspondent for the Swiss public broadcasting company, and I must say, comparing what you're doing here in Gipuzkoa, in the Basque Country, in San Sebastian, with the world is really a reference point. It's really a lighthouse. And in a way, it's when you look out here, it's such a beautiful city, but at the same time, you also understand there is a harsh history, there is a harsh nature. The waves coming in are very powerful. And this brings me to the 3rd remark about the mirror. I really like this picture about the mirror, because democracy is not something we wish to have, it's the reality. It's giving us the most clear picture where we are. So if we have more democracy, that doesn't mean that we are more happy with each another or we are more friendly to each other, but we see what's going on in a society. And of course, I have to say this mirror is very unclear, but I wouldn't throw away the mirror. I would try to make the mirror better, not democracy. And this brings me to the issue of participation and democracy, because it's really like that the idea of democracy is participation. It's also in the Universal Human Rights Declaration, it said, everybody has the right to be part of the government of his city, state, and country, directly or indirectly. So participation is a human right. But we have a history of democracy limited to representative government, which means we are electing others to make decisions. It's a paternalistic idea of democracy, which has been very strong, and this is changing now. Now it's changing towards the idea of really representative democracy, which also means that there must be direct ways of influencing through different kinds of mechanisms. And you are discussing this. So I would say more direct democracy makes representative democracy more representative, not less. And that's very important. And going into the practicalities of participation, it's clear nobody in the top can decide
what we are allowed to participate. Basically, every decision which is possible to be made in a constituency or in a jurisdiction is also open to participation. But we need, of course, rules and we need possibilities. And I'm grown up in Switzerland, so I, of course, have the experience. I've participated in more than 1,000 referendums in my life. And I lost most of them, but I still think it's a good system. And this is exactly what democracy is about. It's not about winning, it's about being a happy loser. And I think this needs the precondition how we are designing procedures of participation. But a modern democracy without participation, it's not a democracy. Thank you. Joseba? Arratsaldeon, entzutena, bai, arratsaldeon denoi. Eta, bueno, lehenik eta behinik gustatuko litzaidake azpimarra jartzea gure ereduan, ezta? Eta Gipuzkoak lurralde bezala, 2010 urtetik aurrera partaidetza sistema bat badauka, indarrean 2010 urtean foru arau bat onartu zuelako. Eta foru arau hori ere, gainera esan behar dago, aitzindaria izan zela. Sistema horrek zer esartzen zuen? Besteak beste esartzen zituen tresna batzuk nolabait partaidetza garatzeko maila instituzionalean. Helburu zuelako prozedura administratiboetatik nolabait partaidetza politika publikoetara eramatea. Agian gaur egun hori pentsatu daiteke dela zerbait razonablea, baina 2010an oindiok hori esan hain razonable ikusten edo oindiok administrazioan ez ginen hain ohituak partaidetza prozesuak egitera politika publikoetan. Politika publikoak diseinatu eta garatu ahal izateko partaidetza maila instituzionalean esarri izan. Eta horretarako tresna batzuk nolabait jarri ziren. Alde batetik deliberazio partaidetza prozesuak, bestetik herri kontsultak egiteko almena, baita ere araugintzan partaidetza garatzeko almena, eta azkenik baita ere beste maila bateko prozesuetan ere garatzeko tresnak. Eta flexibilitate klausula bat ere esartzen zen. Non aurre ikusten ziren eta aurre ikusten dira gaur egun ere beste tresna batzuk ere implementatu daitezkela partaidetza hori garatzeko. Hori esan da, nik esan nahiko nuke Foru Aldundian hainbat eta hainbat prozesu egin ditugula eta egiten ditugula. Departamentuekin elkartuak eta departamentu ezberdinekin diseinatuak. Baina hori esaten dudan moduan ere aitortu behar dut, oindala ni zuzendaritza heldu nintzenean, ez zela hain erreza hori ere lortzea. Zen eta departamentuetatik jasotzen genduen erantzuna askotan zen, harriduraz begiratzen gintuzten edo ez zuten ulertzen ere zergaitik nahi genuen partaidetza deliberazio prozesuak burutu. Horrek esan nahi du, oindiok, instituzioaren barruan, ez dagoela hain instituzionalizatuta partaidetza. Eta badaukagula oindiok zer egin. Lehen goixean, Xabierrek hemen esan du, badaukagula erronka bat, instituzio bezala, instituzionalizatzeko gobernantza kolaboratiboa. Nik horri gehituko nioke, oindiok ere, guk ere badaukagula erronka ere instituzionalizatzeko partaidetza. Partaidetza bere zentzu guztietan, eta azken finean gobernantza kolaboratiboa da partaidetzaren dimensio bat. Eta partaidetzak baditu ere beste dimensio batzuk non kultura hori garatzen den. Eta gero partaidetza prozesuak definitzeko orduan modu ezberdinean egiten dugu. Partaidetza prozesu bat bakarra ere ez da berdina, beste ekin aldeatu ezkero, eta nik esango nuke guztiek badutela zerbait abian jaurretik gauza bat aman komunian, eta da kokreazioan, obintzat gu saiatzen gara kokreazioan diseinatzen prozesu horiek, beti ere protokolo baten barruan txetatuak,
non, geure buruari nolabait talde sustatzailean parte hartzen duten eragile guztiekin, geure buruari galdetzen diogun, zergatik nahi dugun egin prozesu hori, zertarako, zeintzuk izango diren parte hartuko duten pertsonak, baita ere, ze baliabide edo nun garatuko den prozesu hori, eta gero, beti aintzat hartu beharreko baldintza batzuk, informazioa eta komunikazio hori landu beharra dagoela, hori da ezinbestekoa, edozein prozesu partaidetzan garatzen dugunean, baita ere, askotan ere, geizki egiten den zerbait, baina saiatu behar garena implementatzen prozesu partatzaile guztietan jarraipena eta ebaluazioa, eta gero konpromisoena. Gero konpromisoei buruz hitz egingo dugunez, hor momentu honetan ez sartuko hortan, baina konpromisoen ezinbesteko hori ere oso garrantzitsua da kontutan hartzea. Oso ondo. Bigarren galderara pasatuko gara beraz, deliberazioa nola antolatu, nola egin. Me gustaría recordar esa diferencia entre debatir, dialogar y deliberar, que igual es muy evidente, pero practicamos tan poco la deliberación que me gusta recordarlo. Debatir sería que cada uno expresa lo que piensa e intenta convencer al otro, y en general hay un ganador y un perdedor. Un diálogo es cuando hay un intercambio de opiniones, pero no hay una toma de decisión. Y una deliberación es cuando estamos intentando llegar a un terreno común, y a partir de este terreno común también implica una decisión. Entonces es un ejercicio difícil que, insisto, creo que no se da tanto. Entonces me gustaría saber, en procesos que vosotros habéis llevado, y quizás nos podéis dar también ejemplos muy concretos, pues cómo se ha llevado a cabo esta deliberación. Bueno, pues por ejemplo, en procesos de deliberación, que es verdad que es difícil, ¿no? Esa deliberación colectiva, ese ejercicio que todos deberíamos de hacer, pero es verdad que si el tema no nos engancha o no nos entusiasma, es muy difícil que se dé. Nosotros lo hemos puesto en algunos procesos en los que hemos hecho, como decía, en los que son más complejos y en los que es necesaria esa deliberación, y para poder hacer esa deliberación se necesita cierta información. ¿Cómo lo hemos solido hacer? Sobre todo en temas que tenían que ver con el urbanismo o que tenían que ver con la movilidad, que son temas, como ya digo, farragosos, pues bueno, por las normativas que hay que cumplir, por los cambios que se generan en el municipio. Pues bueno, lo hemos solido hacer en base a, primero, poner una exposición de las posibilidades que había, o incluso de hacer propuestas, siempre con una urna para hacer propuestas de los ciudadanos. Y en esa exposición siempre con pues un técnico, dos técnicos del ayuntamiento, para que pudieran dar esa información a las personas que se acercaban. Y posteriormente pues se iban organizando sesiones de trabajo. Como digo, sesiones de trabajo, pues 2, 3, dependiendo del tema, ¿no? Y de las necesidades, sesiones de trabajo diferentes, pues con unos dinamizadores, a las que sí que se acercan ciudadanos. Quizás ciudadanos, pues a todos nos pasa, ¿no? Cuando lo que se va a acometer es cerca de nuestra vivienda o donde vivimos, pues igual tenemos más interés. Si es una zona en la que no nos afecta tanto, quizás no vamos, o sí hay gente que le interesa mucho y va, ¿no? Por eso digo que los procesos de participación no hay que medirlos tampoco en función de cuánta gente ha ido a participar, porque eso también es muy relativo. Y para hacer estos procesos de deliberación, pues eso, se ponen diferentes opciones encima de la mesa, con unos técnicos, con una información, y primero se hacen unas sesiones de debate e incluso se juntan a diferentes ciudadanos en torno a unas mesas para que cada uno vaya dando su opinión. Y bueno, tú das la tuya, oyes el resto, ahí se crean opiniones diferentes. Se iban, en este caso concreto, por ejemplo, el del plan de movilidad, luego se hacía una especie de sesión de conclusiones y veíamos dónde estaban los puntos de acuerdo en general, porque había puntos que quizás son pues muy discordantes, había puntos de acuerdo. Entonces el plan se iba después realizando en base a esos acuerdos de consenso que se iban consiguiendo. Son procesos largos, que duran pues unos meses, porque después de eso luego hay un trabajo que realizar y un rendir cuentas, que se ha hablado esta mañana. Es decir, un proceso ciudadano, la gente viene, participa, hace sus proposiciones, sus propuestas, pero después hay que darles ese feedback con las conclusiones, con lo que se va a hacer, con cómo ha quedado, para que ellos vean que ese esfuerzo que ellos han puesto y que ellos han hecho no ha quedado en saco roto, y que la institución ha hecho algo con eso en lo que yo he participado, porque si no, a la siguiente no volverán a participar. Esta sería la tercera pregunta, que luego veremos. Bruno.
Yes, I'll give you two examples, one from Switzerland, one from Sweden. In Switzerland, as you know, we have the initiative process, which is an agenda-setting possibility to put an issue on the agenda of the people. I was myself, when I was a very young student, I was involved in an initiative which proposed to abolish the Swiss Army, which was a very radical proposal at that time, 30 years ago. And we managed to gather more than 100,000 signatures, so we got a national referendum. But what is important, you need time for this deliberation, and you need an interaction with the elected bodies as well. So from starting an initiative to a final vote in Switzerland normally takes about 6 to 8 years. Just to give you an idea about the time frame, 6 to 8 years. So it's not a shortcut, it's not a fast food way of participation. Another example from my city in Sweden, where we established a new playbook for participatory processes. It was really important, as we were nine parties in the local council, to agree first in between the parties, so it doesn't become something which the majority decides against the minority. Because when you have a poorly political approach to this kind of participation, it's a big risk that after the next election, if the opposition gets the majority, everything is killed. And we have seen that in many places around the world, that you have a nice weather participatory process, but when it's raining and the others get into power, it's over. And it's really important to keep that up. And I was very impressed when I was here in San Sebastian discussing having the Global Forum on Modern Direct Democracy. We decided that in 2014, that was before the former election and before the current mayor, but after the change in 2016, the new mayor and the new majority said, we are still sticking to this commitment, and we are organizing the Global Forum. So that was a good proof of it's not just a nice weather commitment. But I think what we really have to be concerned about is who can initiate the participatory process. It needs to come both the possibility from the elected government and from the people themselves. And you need a process which can have time and is structured in a good way. My best experience from my home city in Sweden is when we had to discuss a new sports center, we start from a white sheet. There was no things decided before. Everybody could come in with the ID, and it was informed how much money is available, but that made people really engaged in developing this project together. And of course, we will discuss about implementation afterwards. En nuestro caso, bueno, me gustaría decir que tenemos un sistema de gobernanza en relación al proceso de deliberación participativa un tanto compleja, y sí, por lo menos, a modo de ejemplo, sí, comentar que tenemos una comisión foral de participación ciudadana, que es un órgano de dirección política y a su vez de coordinación, quien suele dar inicio a los procesos de participación ciudadana. Quien suele dar inicio a los procesos de participación ciudadana, ¿no? Pero dicho eso, y luego es la Dirección de Participación Ciudadana la que es la encargada de elaborar y aprobar los protocolos de actuación cara a esa deliberación. Pero dicho eso, sí me gustaría poneros 4 ejemplos de deliberación que hemos podido llevar a cabo a lo largo de este ejercicio, ¿no? Para que veáis un poquito también la diferencia entre cómo se delibera en unos y en otros casos, ¿no? Hemos llevado a cabo un proceso continuado, 3 años, junto a la Dirección de Normalización Lingüística y junto a todo el sector de Euskalgintza, partimos inicialmente de una pregunta que ellos, de común acuerdo, consideraron que era sobre el tema que debían de deliberar, ¿no? Y era cómo podían ser mucho más eficientes hacia afuera desde el propio sector, ¿no? Cómo podía mejorar esa eficiencia en el ámbito de Euskalgintza para ser, bueno, pues poder llegar más a la sociedad y ser más eficientes, ¿no? Y partiendo de esa premisa y haciendo las cosas diferentes, ellos planteaban
planteaban que querían hacer las cosas diferentes a lo que venían haciendo hasta la fecha. Bien, pues partiendo de esa premisa y empezando el año 2016, hemos llevado a cabo un proceso deliberativo complejo, pero a su vez muy creativo, en el que año a año se fueron marcando una serie de objetivos que posteriormente pues finalmente han conducido a una serie de resultados, ¿no? El primer año ellos se marcaron el objetivo de identificar unas palancas de innovación en el sector de Euskalgintza. Entendían que tenían que hacer las cosas de diferente manera, por tanto tenemos que identificar una serie de claves innovadoras para bueno, pues, transformar su ámbito, ¿no? Y lo hicieron conjuntamente, es decir, se juntó todo el sector, junto con la Dirección de Normalización Lingüística. Cuando hablamos de se juntaron todo el sector, me refiero que la representación del sector venía a ser aproximadamente unas 40-50 personas, pero que representaban a toda Guipúzcoa, a todo el sector de Euskalgintza de Guipúzcoa. Y esas 40-50 personas durante el primer año fueron capaces, cada una desde su punto de vista y con las diferencias que entre ellos tenían, porque tenían diferencias, porque en muchos de los proyectos son competidores, bueno, pues fueron capaces de identificar y trabajar por el bien común, identificar esas palancas de innovación. El segundo año dieron un salto más allá y fueron, bueno, el objetivo que se marcaron fue, además de ya tener identificadas esas palancas, tenían que priorizar algunas de esas palancas para convertirlas luego en proyectos y además fueron capaces de común acuerdo con la Dirección de Normalización Lingüística, de darle una vuelta a la convocatoria de subvenciones que suelen tener todos los años en esa dirección, ¿no? Y también fueron capaces de debatir, de dialogar, pensando en el bien común de todas las entidades y asociaciones que colaboran en ese ámbito, ¿no? Y el tercer año, una vez que habían hecho ese trabajo, se propusieron el objetivo de convertir esas claves de innovación, esos proyectos, adaptar esos proyectos a etorkizuna eraiki. Es decir, ha habido un recorrido y ha habido un trabajo muy colaborativo en el que de alguna manera pues, han podido innovar y además han sido capaces de, bueno, pues finalmente de generar esas claves para ser más eficientes hacia su sector. Otro proceso muy diferente que hemos llevado en el año 2018 ha sido el proceso deliberativo en el entorno del Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos Sólidos de Guipúzcoa, ¿no? Este proceso ha sido un proceso protocolizado y que se enmarca dentro de un protocolo, el proceso deliberativo, en donde inicialmente la Dirección de Medio Ambiente, junto con la Dirección de Participación Ciudadana, hace público ese protocolo, recoge propuestas de mejora, las implementa y una vez que ha implementado esas propuestas se abre, digamos, la fase de la deliberación pública en torno a ese Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos, ¿no? Es un proceso posiblemente mucho más hermético, más encajonado en lo que es el propio procedimiento administrativo, pero es otra manera de deliberar que está contemplado y bueno, pues que en ocasiones también se lleva a la práctica. A la mañana comentaba Imanol que también estamos experimentando procesos participativos, que estamos poniendo en marcha procesos participativos con la infancia, ¿no? con nuestros más jóvenes del territorio y realmente, bueno, pues las claves en las que tienes que diseñar un proceso participativo de cara a jóvenes a partir de 10, 11, 12 años, pues no tiene nada que ver con un proceso participativo
al uso, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y en ese sentido, pues el lenguaje cambia radicalmente. Bueno, hay que enseñarles y hay que plantear un proceso de estas características, pues bajando a la simplicidad de las cuestiones que estamos abordando y también pensando en que los objetivos pues no son tanto el que también a veces que te hagan propuestas muy consolidadas, sino que en ocasiones basta con enseñarles a deliberar, a debatir, a escuchar al que piensa de manera diferente y que entre todos ellos pues tienen que ser capaces, que fue el caso, tienen que ser capaces de consensuar una propuesta o varias propuestas que luego pues a nosotros nos fueran a trasladar, ¿no? Y la verdad que en esa experiencia pues nos llevamos una sorpresa muy grata porque realmente fueron capaces. Esta experiencia se llevó a cabo en 5 colegios públicos y en los 5 colegios públicos fueron capaces de hacer propuestas consensuadas gracias a esa deliberación que llevaron a cabo, ¿no? Y por último, otro proceso que hemos... Te estás pasando un montón de Sí, tiempo. seguro, seguro. Guarda este cuarto ejemplo para responder a la última pregunta. Vale. Marca tú, ¿eh? Es la cena, sí. En realidad tenemos tiempo, yo creo, pero así lo puedes contar un poco más tarde porque si no, aquí no hay equilibrio. Entonces, la tercera pregunta sería, bueno, creo que es una pregunta que todos sabemos que es clave también para la motivación de quienes participan, que es qué se hace con las recomendaciones o las decisiones que se toman en esos grupos. Creo que María ya antes empezaste a preguntar, pero bueno, ahora puedes desarrollar un poco más. Yo creo que antes, cuando tú vas a comenzar un proceso participativo, cuando una institución va a comenzar un proceso participativo, tiene que dejar muy claras cuáles son las reglas del juego desde el principio. Porque no todos los procesos son iguales y puede haber procesos participativos en los que tú vas a pedir la opinión y tú dices claramente que vas a pedir la opinión, pero que la decisión final va a ser de la institución o va a ser de un comité de expertos o va a ser de otra persona. O cuando va a ser una democracia directa dices, no, va a haber unas propuestas ciudadanas que además se van a votar y que lo que salga en la votación es lo que se va a hacer. Entonces, a los ciudadanos hay que explicarles muy claras las reglas del juego desde el principio, para que no haya dudas y para que luego no haya esa frustración, porque las expectativas que yo me había creado luego no se han concretado, ¿no? Y después lo que tienes que hacer es cumplirlo. Y nosotros, bueno, por poner un ejemplo, en los presupuestos participativos que hicimos del 2018, se le dio a la ciudadanía la oportunidad de hacer las propuestas con un tope de dinero, que eso sí lo decidimos por consenso entre todos los partidos políticos que estamos en el Ayuntamiento de Mondragón, que eran 250.000 euros. Ellos hacían las propuestas. Las reglas del juego eran que esas propuestas después los técnicos del propio Ayuntamiento iban a ver si eran viables o no eran viables y cuál sería, ¿no? el aurreconto, me sale, jolín, el presupuesto de cada propuesta, y después de todas las fichas que eran viables, de todas esas propuestas viables, irían a votación y las que votara la ciudadanía eran las que se iban a efectuar. Salió un ranking, salieron 5 propuestas muy claras que había que hacer y luego al gobierno le toca hacerlas. Porque si yo o nosotros vamos ahora en el 2019 con otra vez los presupuestos participativos, los ciudadanos nos van a decir, el año pasado en la votación salió esto, ¿dónde está? ¿Está hecho o no está hecho? Porque si no está hecho no voy a participar, ¿no? Entonces es donde está ahí también en juego nuestra credibilidad. Y ahí entra la parte mala de la institución o de las instituciones públicas, que es la lentitud y la burocracia, que siempre decimos que hay que agilizarla, pero que es tan garantista, que esa garantía hace que sea tan lenta, que es muy difícil realizar las propuestas tan rápidamente. Y esto es una cosa que a los ciudadanos les cuesta muchísimo entender. Que si yo he dicho que se haga un chiquichoco, no entiendo cómo han pasado 8 meses y todavía no está hecho el chiquichoco, ¿no? Entonces hay que hacer también pedagogía, y yo creo que si hacemos pedagogía y hacemos entender ese tipo de cosas, pues bueno, esa confianza de los ciudadanos va creciendo. Pero es verdad que cuando tú pones un proceso, reglas claras desde el principio y rendición de cuentas. Y como una lo hagas mal, ya has perdido la confianza y la credibilidad. Yes, we, of course,
we need rules of the game, but democracy is not a game. And that's the big challenge, that sometimes in this participatory field, it's really like gaming around or playing around and making, in a way, an idea of the participation which is not fulfilled. And that's a big risk. Then it's better not to have participation than to have fake participation. Because, I mean, most people, of course, would enjoy being part of a decision-making process, but if they are cheated, they will never come again. So we have to be very cautious. There need to be simple and clear rules. And also we have to consider that we are talking about the rule of the law when it's about democracy. So decisions and processes need to be legally established, need to be safe. So it's also possible to challenge them. And in that way, I think we have to be very conscious about when we are designing participatory processes. I have seen so many examples around the world where there is the nice promise of this beautiful bird, democracy, being put there, but in fact, it's in a cage. There are hundreds of rules which are maybe not expressed very clearly, which limits the possibilities. Just think about advisory consultation or referendum, which means that if you would have an election and you would say, thank you for the election, but we don't like it, we do something else, we have another prime minister. So that's a really big risk. And we can see that because this gaming around democracy today, many people get very frustrated, and in the end, they are not opting anymore for these beautiful birds of democracy. They are electing angry cats, and these angry cats are eating up the beautiful birds, and that's not good. Okay, thank you. En nuestro sistema de participación, me gustaría decir que el proceso deliberativo está directamente vinculado a la fase de conclusiones. Con esto, ¿qué quiero decir? Lo que quiero decir es que una vez finalizado ese proceso, la dirección foral, nosotros tenemos que emitir un informe de conclusiones donde recojamos esas propuestas, esas aportaciones, y una vez que se hayan recogido esas propuestas y aportaciones en ese informe de conclusiones, hay que remitir ese informe al departamento competente y a la propia comisión foral, que es el órgano de coordinación de los procesos participativos, ¿no? Y quien, a su vez, además, es quien tiene la competencia de diseñar ese programa participativo que es para toda la legislatura. Y en el caso de que, bueno, pues la propia Diputación no implementara esas recomendaciones derivadas del propio proceso participativo, si fuera eso así, además debería de motivarlo. Estoy totalmente de acuerdo con María y con Bruno de que los procesos tienen que ser serios, tienen que tener las reglas de juego muy bien definidas, y de que, bueno, pues para hacer procesos participativos que luego no conduzcan a nada, pues mejor es no hacerlos. Por tanto, bueno, pues yo sí creo que bueno, pues las instituciones, en términos generales, todas las instituciones nos tenemos que tomar más en serio el hecho mismo de llevar a cabo procesos participativos y realmente, bueno, pues llevarlos, porque realmente entendemos que las administraciones nos tenemos que abrir nuestras políticas, tenemos que buscar nuevas maneras de colaborar con la ciudadanía y de esa manera ganar esa confianza de la ciudadanía hacia la política, ¿no? Porque hoy en día, pues como a lo largo de toda la jornada venimos hablando y venimos escuchando, pues no se entiende la manera de diseñar políticas públicas sin la colaboración, sin la participación de todas y de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, bueno, pues yo aquí lo que quiero manifestar es eso, ¿no? Realmente de que bueno, pues los procesos participativos pues tienen que ser unos procesos bien armados, donde los compromisos estén claramente definidos y donde por parte de las instituciones, pues a su vez, pues haya una conciencia plena de que esto va en serio, ¿no? Es decir, que los procesos participativos los hacemos porque realmente consideramos y creemos
de que la participación ciudadana, la gobernanza colaborativa, o como queramos llamarla, pues, bueno, pues va a hacer que las instituciones bueno, pues reforcemos esa confianza y bueno, pues Daniel ahí en la mañana me ha hecho ¿no? Me ha hecho pensar cuando ha dicho que los gobiernos se están convirtiendo en irrelevantes, ¿no? De cara a la sociedad, ¿no? Y yo bueno, estoy bastante de acuerdo con esa afirmación. Yo añadiría de que si un gobierno o si una institución es débil, pues para mí eso es lo que hace irrelevante al gobierno. Es decir, el momento en que una institución sea sólida, sea fuerte y sus políticas públicas las trabaje de una manera mucho más abierta, mucho más colaborativa, mucho más transparente, mucho más ética, entonces vamos a conseguir que ese gobierno pues, no sea irrelevante. Por tanto, la ciudadanía pues, va a confiar muchísimo más en nosotros y en nosotras, ¿no? Ricasco. Pues igual vamos a pasar a preguntas del público. Comentábamos antes que esta mañana no ha habido muchas preguntas, por no decir que no ha habido ninguna, pero bueno, hubo un comentario muy interesante. Os animo a preguntar, aunque penséis que vuestra pregunta no es muy interesante. ¿Vai? Arratsaldeon, yo tengo dos preguntas. Una dirigida al señor Kaufmann, está relacionado con una figura que existe aquí en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que es la Iniciativa Legislativa Popular. Yo no sé si existe eso en Suiza, según la cual, con un número X, en este caso en la Comunidad Autónoma es de 10.000 firmas, tú puedes presentar una proposición de ley ante el Parlamento Vasco. Lo que ha pasado, la última iniciativa popular, que iba, no sé si con orden de 70.000 firmas, ha sido rechazada directamente por el Parlamento. Es decir, no ha sido objeto de debate, ¿no? Entonces, ¿qué opinión le merece a usted este tipo de figuras que en principio parece que facilitan, quieren impulsar un poco esta democracia participativa y de otro lado, cuando la respuesta es directamente esto no se debate? No es que ya me posicione a favor o en contra, no, esto no se debate, ¿no? Lo cual genera mucha frustración en muchos ciudadanos y ciudadanas que han firmado y han promovido eso. Esa es una pregunta para el señor Kaufmann. Y al resto de los participantes es cómo veis o cómo se puede gestionar desde lo público iniciativas de participación que vengan desde lo social. O sea, que ya no es la institución la que promueve procesos de participación, sino que es la sociedad civil la que impulsa determinados procesos de participación. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Cómo gestionáis o cómo creéis que se debe de gestionar ese tipo de procesos? Yo creo que como son preguntas muy concretas, igual las podemos contestar antes de pasar a la siguiente. Si os parece bien. Do you want to start? Yes, I can say something about your first question. I mean, it's a good example of what I call a birdcage participatory right, that you have the right to put forward an idea or a new legislation, and then there is not even a debate, there is not even a reward. Of course, we need rewards for investing time into these kind of processes. We don't do that as a citizen just for ourselves. We want to get into dialogue with the elected body. And if you have this kind of tool, it could be called a gender initiative tool, and we have it in many countries, then you need really also a clear regulation about the reward. And if you have a rule that if you have 1,000 or 50,000 signatures and you get to the parliament, of course it's necessary that the parliament has a debate in the same way as there is a motion from a party or from an MP. And we have that in more and more countries, in Finland, in Denmark, I know also in the Spanish state on the national level you have this kind of agenda initiatives. We have it even on the European level, the European Citizen Initiative. And it's a struggle because, of course, agenda setting is very important, and it has been in a
paternalistic idea, it has been only limited to a few people and not everybody. And to democratize agenda setting is important. That doesn't mean that if you get this initiative to the parliament that you get what you want. What you can do, and this has been done in Germany in many places, locally, regionally and nationally, is that you have a two-step process. You have first a gender initiative with a low threshold. You get the debate in parliament. If the parliament doesn't meet your request, you have a second step where you have to gather many more signatures, but then you get a vote, a popular vote, which is decisive. And that, I think, could be a way to manage that. But of course, it's all about power sharing. And normally, those in power don't voluntarily share power with those who are not in power. So this is a struggle. Y la segunda pregunta, si no entiendo bien, sería cómo gestionar desde lo público iniciativas de participación que vienen de la ciudadanía. ¿Sí? Bueno, yo igual por poner unos ejemplos que hemos tenido en el municipio, pues tampoco tengo una respuesta clara, ¿no? Yo en esta legislatura, por ejemplo, hemos tenido una iniciativa, ¿no?, que ha venido de lo social con un montón de firmas de varios ciudadanos pidiendo la desaparición en una parte del municipio de huertas de recreo, ¿no? Huertas de recreo que, bueno, pues que tenían ciertos ciudadanos, pues hubo unas 500 firmas, ¿no?, una petición ciudadana reiterada para regular y limitar ese tipo de huertas. A continuación, de ahí a un mes, vinieron otras 500 firmas a favor de las huertas. Entonces, claro, suelen ser temas difíciles porque se generan lobbies de interés, unos a favor, otros en contra. En la anterior legislatura, en el municipio, que yo no era la alcaldesa, había otro alcalde, también hubo una petición ciudadana en contra del puerta a puerta, por ejemplo, con muchísimas firmas. En nuestro municipio el alcalde decidió, bueno, poner el quinto contenedor y no poner el puerta a puerta, pero todos sabemos que en Guipúzcoa, bueno, pues hubo ahí una dificultad con ese tema. No tengo una respuesta clara. Es un tema muy difícil precisamente por eso, ¿no? Porque al final no todos opinamos igual y se crean diferentes lobbies, diferentes focos de interés de grupos de ciudadanos, tanto de un lado como de otro, y esa dicotomía hace que muchas veces, incluso entre ellos, no se pueda llegar a un punto de encuentro, porque lo bueno o lo suyo sería que llegaran a un punto de encuentro, que los de las huertas dijeran, bueno, pues mira, que se queden las huertas de recreo, pero vamos a aceptar que con unas reglas del juego, o que se limiten, ¿no? Llegar a ese punto de encuentro. Muchas veces, pues no suele ser tan difícil llegar a eso. Eso es la política, llegar a acuerdos, pero no solo entre los políticos, entre los ciudadanos también. Entonces ahí todavía tenemos mucho trabajo que recorrer. En el caso de la Diputación Foral de Guipúzcoa, la iniciativa ciudadana, digamos que está bastante regulada, ¿no? O la tenemos bastante regulada. Por un lado, existe esa posibilidad de recogida en la norma foral para que las entidades ciudadanas o los ciudadanos puedan proponer una iniciativa ciudadana para llevar a cabo un proceso participativo o una consulta popular. Cualquiera de las dos figuras están contempladas y entidades, asociaciones, plataformas, foros que no tengan una personalidad jurídica, ciudadanía, cualquiera de ellos puede poner en marcha o articular, digamos, esa posibilidad para que se pueda llevar a cabo a futuro ese proceso deliberativo. Pero no solo diría yo eso, porque no es la única manera de que haya iniciativas ciudadanas o de asociaciones en el marco de la institución. Nosotros venimos trabajando desde unos años atrás, venimos trabajando en un espacio que le llamamos nosotros el espacio interinstitucional de colaboración con ayuntamientos, donde muchos de los proyectos o procesos se llevan a cabo junto a esa iniciativa ciudadana. Por tanto, también es una otra posibilidad que ponemos, digamos, para poder materializar, y también de la misma manera trabajamos vía subvenciones y financiando proyectos no solo para ayuntamientos, sino también para entidades o asociaciones que van a llevar a cabo procesos participativos en el territorio. Es decir, ya venimos, o ya son unos años en los que la Diputación Foral colabora conjuntamente con asociaciones
y entidades del territorio en expandir la cultura de la participación ciudadana y en que se hagan procesos participativos en el territorio también desde la visión más comunitaria, ¿no? Porque también es algo que a nosotros nos interesa mucho, ¿no? Que en las diferentes comunidades, no solo en las urbes o en las ciudades, sino también en los municipios más pequeños, en los municipios muy pequeños, ¿no? que se articulen procesos participativos, procesos comunitarios, muchas veces pues, empoderando a la ciudadanía para que de alguna manera pueda incidir en las políticas públicas de su institución, ¿no? Y ahí, pues bueno, pues a nosotros nos gusta, o a mí me gusta particularmente, bueno, pues recuperar la figura del auzolán, ¿no? Porque si algo nos caracteriza a los vascos es el auzolán, ¿no? Y el auzolán en la política, o el auzolán traído a la política, creo que es muy identificativo con el término de la participación ciudadana, ¿no? Empezamos con el autogobierno y acabamos con el auzolán, con 5 minutos de retraso, disculpas. Eskerrik asko a los ponentes y gracias a vosotros por escuchar.